¿Te despiertas varias veces durante la noche para ir al baño? Es más común de lo que parece, especialmente entre las personas mayores. Pero lo cierto es que, en muchos casos, este problema se puede evitar con pequeños cambios en la rutina diaria. En el vídeo de hoy, descubrirás qué debes dejar de hacer ahora mismo para volver a disfrutar de noches tranquilas, sin interrupciones para ir al baño. Quédate hasta el final y descubre cómo mejorar tu calidad de sueño de forma sencilla y natural. Despertarse varias veces durante la noche para orinar es una realidad que afecta a millones de personas, especialmente a partir de los 60 años. Este problema tiene un nombre: nicturia. Se trata de la necesidad frecuente de levantarse de la cama para orinar durante el sueño. Aunque muchos lo consideran una consecuencia natural del envejecimiento, lo cierto es que la nicturia puede ser un signo de alteraciones fisiológicas, hábitos inadecuados o incluso enfermedades silenciosas. Y más que una simple interrupción del sueño, compromete profundamente la calidad de vida, interfiriendo en la recuperación física, el estado de ánimo, la memoria e incluso el riesgo de caídas nocturnas. Para entender por qué ocurre esto, es necesario explorar más a fondo qué cambia en el cuerpo con el paso de los años y cómo estos cambios afectan directamente al funcionamiento de la vejiga y los riñones. A medida que envejecemos, el cuerpo sufre una serie de transformaciones naturales que afectan a varios sistemas, incluido el urinario. Uno de los principales factores que contribuyen a la nicturia es la reducción de la capacidad de la vejiga. La vejiga de una persona joven puede almacenar una media de entre 400 y 600 mililitros de orina antes de generar la sensación de urgencia por orinar. En las personas mayores, esta capacidad puede disminuir significativamente, haciendo que incluso pequeñas cantidades de orina provoquen la necesidad de vaciar la vejiga. Además, se produce un cambio en el patrón de producción de orina por parte de los riñones. Durante la juventud, el organismo tiende a concentrar la orina durante la noche, produciendo volúmenes menores. Con la edad, este mecanismo se vuelve menos eficiente y los riñones pasan a producir casi el mismo volumen de orina por la noche que durante el día. Este aumento de la producción urinaria nocturna, denominado poliuria nocturna, es uno de los principales responsables de las constantes visitas al baño durante la madrugada. Otro factor importante está relacionado con los cambios hormonales. Una de las hormonas que regulan la producción de orina es la hormona antidiurética, conocida como ADH. Actúa en los riñones, reduciendo la cantidad de orina producida, especialmente durante la noche. Sin embargo, con el avance de la edad, el cuerpo reduce la producción natural de esta hormona, lo que provoca un aumento del volumen de orina nocturna. Es decir, aunque las personas mayores no beban más líquidos de lo normal, su organismo produce más orina durante la madrugada, como si aún estuviera en pleno funcionamiento diurno. Este desequilibrio hormonal es silencioso, pero tiene consecuencias directas en la calidad del sueño y con el tiempo afecta a otras funciones cognitivas y físicas del organismo. Además de las causas fisiológicas naturales, las enfermedades crónicas también desempeñan un papel fundamental en este proceso. Afecciones como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca e incluso la apnea del sueño pueden desencadenar o agravar la nicturia. En el caso de la diabetes, por ejemplo, cuando los niveles de glucosa están descompensados, el cuerpo intenta eliminar el exceso de azúcar a través de la orina, aumentando así la frecuencia urinaria. Por su parte, la hipertensión y los problemas cardíacos están asociados a una redistribución de los líquidos corporales cuando la persona se acuesta, lo que provoca la formación de más orina durante la noche. Y la apnea del sueño, aunque a menudo se ignora, estimula la liberación de hormonas que aumentan la producción de orina. Todas estas afecciones, que a menudo se presentan al mismo tiempo en personas mayores, contribuyen a un círculo vicioso. El sueño se interrumpe, el cuerpo no descansa adecuadamente y las enfermedades crónicas empeoran con el tiempo. Hay otra cuestión poco discutida, pero extremadamente relevante: el impacto de los medicamentos. Muchas personas mayores toman diuréticos de forma continuada para tratar la hipertensión o problemas cardíacos. Estos medicamentos, como su propio nombre indica, aumentan la eliminación de líquidos por el cuerpo. Cuando se toman por la noche, los diuréticos garantizan prácticamente múltiples visitas al baño durante la madrugada. Incluso los medicamentos que no son diuréticos directos pueden tener efectos secundarios sobre la vejiga, como los antidepresivos, los sedantes y ciertos medicamentos utilizados para tratar el Parkinson, la automedicación o incluso la falta de ajuste en la hora correcta de tomar los medicamentos puede estar saboteando el sueño de muchas personas mayores sin que se den cuenta. Por último, es imposible ignorar el componente psicológico y conductual. A medida que envejecen, muchas personas desarrollan ansiedad por dormir y miedo a la incontinencia. El simple pensamiento de
no puedo mojarme por la noche, puede generar una necesidad anticipada de ir al baño, incluso si la vejiga aún no está llena. Esto crea un comportamiento condicionado. La persona se despierta en mitad de la noche, incluso sin urgencia, solo para asegurarse de que no tendrá un accidente. Además, el sueño de las personas mayores tiende a ser más ligero y fragmentado. Entran menos tiempo en sueño profundo, lo que hace que cualquier molestia, incluso una ligera sensación de vejiga llena, sea motivo suficiente para despertarse. Es un ciclo silencioso en el que el cuerpo, la mente y los hábitos interactúan de forma compleja, creando un patrón de interrupciones constantes a lo largo de la noche. Ante todo esto, queda claro que la necesidad de orinar por la noche entre las personas mayores es mucho más que una simple consecuencia de la edad. Es un reflejo de un sistema corporal más sensible, de hábitos acumulados a lo largo del tiempo y de problemas de salud que deben reconocerse y tratarse. Sin embargo, lo más importante es que, en muchos casos, hay forma de intervenir, y esa intervención no tiene por qué ser drástica ni medicamentosa. Pequeños cambios en el estilo de vida, en el consumo de líquidos, en la alimentación, en el uso de medicamentos y en la rutina nocturna pueden marcar una gran diferencia. Y es sobre estas estrategias prácticas y eficaces de las que hablaremos en el siguiente tema. Porque entender el problema es solo el primer paso. La verdadera transformación se produce cuando sabemos exactamente qué dejar de hacer para recuperar el control sobre nuestras noches. Muchas personas creen que la necesidad de orinar durante la noche es algo que simplemente ocurre, sin una causa directa aparente. Pero pocos se dan cuenta de que uno de los factores más impactantes en este proceso es el consumo de líquidos a lo largo del día, especialmente en las horas previas al sueño. Y no se trata solo de la cantidad de agua que se bebe, sino también del tipo de bebida, la hora en que se ingiere e incluso de lo que se come junto con ella. En el caso de las personas mayores, esta relación se vuelve aún más delicada. Con el avance de la edad, el organismo comienza a funcionar de manera diferente. Los riñones filtran de manera menos eficiente, se produce menos hormona antidiurética y la vejiga pierde parte de su elasticidad. Esto hace que cualquier exceso de líquido ingerido, especialmente por la noche, tenga un impacto mucho más directo e inmediato en la producción de orina. Por lo tanto, comprender cómo el consumo de líquidos influye en el sueño es fundamental para quienes desean reducir o incluso eliminar las interrupciones nocturnas causadas por la necesidad de orinar. Para empezar, es importante destacar que no es el volumen total de líquidos a lo largo del día lo que más interfiere en el sueño, sino el momento en que se consumen. Beber 2 litros de agua entre el desayuno y el almuerzo, por ejemplo, rara vez causa problemas. Esto se debe a que, durante el día, el metabolismo está activo, el cuerpo se mueve, transpira y los riñones tienen tiempo para procesar los líquidos de forma gradual. Sin embargo, cuando la mayor parte de esta ingesta se produce a última hora de la tarde o a primera hora de la noche, el cuerpo ya está en un ritmo de desaceleración. Los riñones siguen filtrando, pero el cuerpo ya no tiene los mismos mecanismos de eliminación activa. Como resultado, este exceso de líquido acaba acumulándose y se libera durante la madrugada, lo que obliga a las personas mayores a despertarse varias veces para vaciar la vejiga. Por eso, muchos especialistas recomiendan reducir drásticamente el consumo de líquidos después de las 18:00 o 19:00, sobre todo en el caso de personas que ya tienen antecedentes de nicturia. Sin embargo, no se trata solo del agua. Muchas bebidas comunes tienen efecto diurético, es decir, estimulan a los riñones a producir más orina. El café es uno de los mayores enemigos en este sentido, no solo por la cafeína que estimula el sistema nervioso, sino también por su efecto directo sobre la función renal. Tomar una taza de café por la noche, aunque sea descafeinado, puede ser suficiente para provocar una noche de sueño interrumpido. Lo mismo ocurre con los tés, especialmente los de hierbas como el hibisco, la cola de caballo, el té verde y el té negro. Estas infusiones son conocidas por sus efectos diuréticos naturales y aunque a menudo se recomiendan por sus beneficios para la salud, deben evitarse por la noche si se tiene dificultad para orinar durante el sueño. Incluso la leche caliente, bebida tradicionalmente asociada con la relajación antes de dormir, puede contener lactosa, que en personas sensibles puede aumentar el movimiento intestinal y en algunos casos provocar un aumento de la producción de orina. Otro punto poco discutido, pero extremadamente relevante, es el efecto de los alimentos sólidos ricos en agua. Frutas como la sandía, el melón, la piña y la naranja están compuestas en gran parte por agua. Comer una rodaja de sandía por la noche, por ejemplo, puede equivaler a beber un vaso de agua. Además, los alimentos ricos en sal y azúcar aumentan la sensación de sed, lo que hace que la persona beba más agua
agua para compensar, a menudo sin darse cuenta. Esto forma un ciclo sutil pero peligroso. El anciano cena algo muy salado, siente sed horas después, bebe agua antes de acostarse y luego se despierta repetidamente durante la noche por la necesidad de orinar. Romper este ciclo requiere conciencia y planificación alimentaria. Saber elegir qué comer y beber en la cena es esencial para garantizar una noche de descanso continuo y reparador. Además de las elecciones alimentarias, también está el aspecto conductual. Muchas personas desarrollan el hábito de beber líquidos por la noche por una sensación de confort o por miedo a la deshidratación. En el caso de las personas mayores, este miedo se ve a menudo reforzado por recomendaciones médicas genéricas como beba mucha agua, sin tener en cuenta el momento adecuado para hacerlo. Por supuesto, la hidratación es fundamental para el funcionamiento saludable del organismo, pero debe distribuirse a lo largo del día de forma estratégica. Un buen hábito es beber más agua por la mañana y a primera hora de la tarde, reduciendo gradualmente el consumo a medida que avanza el día. Para quienes sienten mucha sed por la noche, vale la pena evaluar si esa sed es real o solo un reflejo de hábitos anteriores mal ajustados. En algunos casos, la sed nocturna puede estar relacionada con la respiración bucal, los ambientes secos o incluso los efectos secundarios de los medicamentos. También vale la pena reflexionar sobre la importancia del autocontrol y la disciplina en los horarios de ingesta. Un vaso de agua tomado 15 minutos antes de acostarse puede ser suficiente para interrumpir varias horas de sueño. Por lo tanto, la última ingesta de líquidos debe realizarse, idealmente, al menos 1:30 antes de la hora de acostarse. Este intervalo permite que el cuerpo procese el líquido, que la vejiga se vacíe antes de dormir y que el riesgo de interrupciones disminuya significativamente. En algunos casos, incluso es posible entrenar al cuerpo para que se adapte a un nuevo ritmo. Con perseverancia y regularidad, muchas personas afirman que consiguen dormir toda la noche sin necesidad de levantarse para orinar, algo que parecía imposible antes de adoptar estos cambios sencillos, pero poderosos. Sin embargo, es fundamental comprender que la relación entre los líquidos y el sueño no se limita a los horarios y los volúmenes. Hay matices que implican una combinación de hábitos, alimentación, metabolismo e incluso aspectos emocionales. Las personas ansiosas, por ejemplo, tienden a beber más líquidos como forma de aliviar la tensión, y esto también se refleja en el período nocturno. Por lo tanto, el siguiente paso es observar otros comportamientos y factores cotidianos que pueden estar contribuyendo, a menudo de forma silenciosa, a que la vejiga siga interrumpiendo su descanso, y comprender cómo esos pequeños detalles del día a día, que a menudo pasan desapercibidos, pueden estar afectando a su noche más de lo que imagina. Muchas personas no imaginan que lo que comen por la noche puede estar directamente relacionado con las frecuentes visitas al baño durante la madrugada. Sin embargo, la relación entre la alimentación y el funcionamiento de la vejiga es real, profunda y a menudo subestimada, especialmente en las personas mayores, que ya se enfrentan a cambios naturales en la función urinaria. La elección de lo que se pone en el plato para la cena puede ser determinante para la calidad del sueño. La vejiga, aunque es un órgano de almacenamiento, es muy sensible a los estímulos químicos procedentes de la digestión. Algunos alimentos, cuando se metabolizan, liberan sustancias que irritan el revestimiento de la vejiga y aumentan su sensibilidad. El resultado es una intensificación de la necesidad de orinar, incluso cuando la vejiga aún no está llena. Y cuando esto ocurre por la noche, durante el sueño, el impacto en la salud y el bienestar es inmediato. Uno de los grupos de alimentos más agresivos para la vejiga es el de los alimentos ácidos, siendo los más comunes el tomate, los cítricos como la naranja, el limón y la piña, además de las salsas industriales a base de vinagre. Estos alimentos, al ser digeridos, alteran el pH de la orina y provocan una reacción inflamatoria en el epitelio de la vejiga, especialmente en personas con mayor sensibilidad. Cuando se produce esta irritación, el cuerpo responde con una señal de urgencia para vaciar el órgano, incluso sin necesidad fisiológica real. Lo que mucha gente interpreta como vejiga llena puede ser solo un reflejo de este proceso inflamatorio causado por alimentos comunes de la dieta habitual. En el caso del tomate, por ejemplo, no es solo la fruta fresca la que causa este efecto, sino también las salsas preparadas, el ketchup, el extracto de tomate e incluso las sopas que contienen este ingrediente en grandes cantidades. Cuando se consumen en la cena, especialmente cerca de la hora de acostarse, estos alimentos pueden ser verdaderos saboteadores del sueño nocturno. Otro grupo de alimentos que tiene un gran impacto en la vejiga es el de los alimentos condimentados y picantes. Ingredientes como la pimienta negra, el curry, el pimentón, el jengibre en exceso, el ajo crudo y las salsas picantes tienen el potencial de activar receptores nerviosos localizados no solo en la boca y el estómago, sino también
en partes del sistema urinario. Cuando los alimentos picantes llegan al sistema digestivo, estimulan la liberación de sustancias como la capsaicina, que a su vez influye en el sistema nervioso autónomo. Este sistema también controla el funcionamiento de la vejiga. En las personas mayores, cuya regulación neurológica ya es naturalmente más sensible, esta estimulación puede provocar contracciones involuntarias de la musculatura vesical, lo que da lugar a una sensación de urgencia urinaria. Es importante destacar que esta respuesta puede producirse incluso si la persona está acostumbrada a comer alimentos picantes durante el día. Por la noche, cuando el cuerpo está a punto de entrar en estado de reposo, se vuelve menos tolerante a los estímulos agresivos y la vejiga reacciona de forma exagerada. Además de la acidez y el picante, otro factor crítico es el alto contenido de sodio presente en los alimentos ultraprocesados, los embutidos y las conservas. El sodio tiene la capacidad de interferir en el equilibrio de los líquidos corporales, provocando retención durante el día y, paradójicamente, una liberación excesiva de orina por la noche. Esto ocurre porque, cuando una persona consume mucha sal, el cuerpo retiene agua para equilibrar la concentración de sodio en la sangre. Sin embargo, al acostarse, la redistribución de líquidos en el cuerpo, especialmente en las extremidades inferiores, hace que los riñones filtren más orina. En las personas mayores, este proceso es aún más acusado debido a la disminución del tono venoso y a la presencia de edemas en los tobillos o las piernas. Así, una cena rica en embutidos como jamón, salami, salchichas o incluso sopas instantáneas y enlatados puede ser el desencadenante invisible de una noche llena de visitas al baño. El sodio también estimula la sed, lo que hace que, sin darse cuenta, la persona beba más líquidos antes de dormir, perpetuando el ciclo de la nicturia. Otro aspecto importante son los azúcares refinados y los carbohidratos de rápida absorción, como las pastas blancas, los dulces, los postres y los refrescos, además de provocar picos de glucosa en sangre, que ya son peligrosos para quienes padecen diabetes o prediabetes. Estos alimentos estimulan una mayor actividad renal. Cuando hay un exceso de glucosa circulante, el cuerpo intenta eliminar el azúcar sobrante a través de la orina, lo que naturalmente aumenta la producción urinaria. Para las personas mayores que consumen un plato de pasta con salsa de tomate y terminan la comida con un trozo de tarta o un refresco, la probabilidad de que se interrumpa el sueño aumenta exponencialmente. Por no hablar de que los picos glucémicos nocturnos afectan a la producción de melatonina, la hormona del sueño, lo que empeora aún más la calidad del descanso. Cabe mencionar también el papel de los productos con cafeína y alcohol, que a menudo están presentes de forma discreta en la cena. Un chocolate amargo, un helado de café o incluso un postre con licor pueden contener dosis suficientes de cafeína o alcohol para estimular el sistema urinario y dificultar la retención de orina durante la noche. La cafeína, como ya se ha comentado, es un potente diurético y estimulante. El alcohol, por su parte, además de ser diurético, interfiere directamente en la liberación de la hormona antidiurética, ADH, lo que hace que los riñones produzcan más orina de lo normal. Ambos perjudican la continuidad del sueño e intensifican la fragmentación del descanso nocturno, agravando los casos de insomnio y cansancio diurno. Cuando pensamos en las causas de la necesidad frecuente de orinar durante la noche, es habitual centrarnos únicamente en aspectos físicos o alimentarios. Sin embargo, hay un campo igualmente importante, y a menudo ignorado, que tiene que ver con los hábitos conductuales nocturnos. La forma en que pasamos las horas previas al sueño tiene un impacto directo no solo en la calidad del descanso, sino también en el funcionamiento de nuestro sistema urinario. En las personas mayores, este impacto es aún más acusado, ya que el organismo responde de forma más sensible a estímulos que, en otras etapas de la vida, se ignorarían fácilmente. Pequeños gestos aparentemente inofensivos, como ver la televisión en la cama, mantener las luces encendidas, o incluso mirar el móvil momentos antes de dormir, pueden desencadenar una serie de reacciones hormonales y neurológicas que comprometen la regulación del sueño y aumentan la frecuencia urinaria nocturna. Comprender estos hábitos es esencial para recuperar noches más tranquilas y reparadoras. Uno de los comportamientos más perjudiciales en este sentido es el uso excesivo de dispositivos electrónicos durante la noche, especialmente en las horas previas al sueño. La exposición a la luz azul emitida por las pantallas de los teléfonos móviles, televisores
tabletas y ordenadores, interfiere directamente en la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. Cuando se inhibe esta producción, el cerebro entiende que todavía es de día y mantiene el cuerpo en estado de alerta. Esto no solo retrasa el inicio del sueño, sino que también compromete su profundidad y continuidad. Y aquí entra en juego un factor menos obvio, pero extremadamente importante. Cuando el sueño no alcanza sus fases más profundas, el cuerpo permanece en un estado de vigilancia fisiológica, en el que los estímulos internos, como una ligera sensación de vejiga llena, se perciben rápidamente como motivos para despertarse. Es decir, el mismo volumen de orina que, en un sueño profundo, se ignoraría hasta la mañana siguiente, se percibe como urgente cuando el cerebro está en alerta, despertando a la persona innecesariamente durante la madrugada. Otro hábito común que afecta directamente al equilibrio del organismo es el hábito de acostarse inmediatamente después de cenar. Cuando la persona se acuesta inmediatamente después de la comida, el proceso digestivo se vuelve más lento e ineficaz. Este retraso digestivo puede provocar molestias gástricas, reflujo y sensación de pesadez abdominal, dificultando el inicio del sueño y aumentando el nivel de estrés corporal. Este estrés, a su vez, activa el sistema nervioso simpático, responsable de las respuestas de alerta y lucha o huida, e inhibe el sistema parasimpático, que es el que debería dominar durante el reposo. Además, esta activación del sistema nervioso estimula la vejiga y los riñones, lo que contribuye a una mayor producción de orina durante la noche. En las personas mayores, que ya tienen una vejiga menos elástica y una producción reducida de la hormona antidiurética, cualquier estímulo adicional es suficiente para interrumpir el sueño y generar la necesidad de orinar. Así, el simple hábito de cenar y acostarse enseguida, sin dar al cuerpo tiempo suficiente para procesar los alimentos, se convierte en un desencadenante silencioso de noches de mal sueño. Otro punto que merece especial atención es el uso de medicamentos durante la noche, especialmente los diuréticos, ansiolíticos, antidepresivos e incluso algunos antihipertensivos. Los diuréticos, como su propio nombre indica, aumentan la producción de orina. Cuando se toman por la noche, obligan a los riñones a mantener una actividad intensa durante el sueño, lo que inevitablemente conduce a la micción nocturna. Lamentablemente, muchas personas toman estos medicamentos sin prestar atención a los horarios más adecuados, a menudo por falta de orientación médica específica o por comodidad. Pero el problema va más allá de los diuréticos. Los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, como los ansiolíticos y los antidepresivos, pueden alterar la sensibilidad de la vejiga y provocar tanto retención como urgencia urinaria. Por su parte, los sedantes, aunque inducen el sueño, pueden comprometer la calidad de la fase REM, lo que da lugar a un sueño ligero y fragmentado, durante el cual cualquier malestar interno se percibe rápidamente como un impulso para despertarse. Este efecto es aún más pronunciado en las personas mayores, cuyo organismo ya tiene una capacidad reducida de autorregulación. La temperatura y la iluminación del entorno también desempeñan un papel importante en este contexto. Dormir en ambientes muy calientes o mal ventilados obliga al cuerpo a trabajar más para mantener estable la temperatura interna. Esto aumenta el metabolismo y, en consecuencia, la necesidad de eliminar líquidos. El cuerpo transpira menos por la noche, lo que hace que la eliminación del exceso de líquidos se produzca, en su mayor parte, a través de la orina. Del mismo modo, la exposición prolongada a luces artificiales en el dormitorio, aunque sean suaves, confunde el reloj biológico y retrasa la liberación de las hormonas responsables de la relajación y el inicio del sueño profundo. Todo ello contribuye a que el sistema urinario se mantenga más activo cuando debería estar en reposo. Por lo tanto, un dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura agradable es un aliado poderoso en la prevención de la nicturia, pero a menudo se descuida en la rutina familiar. También hay un aspecto psicológico involucrado en los hábitos nocturnos. La ansiedad, el exceso de estímulos mentales antes de dormir, la costumbre de repasar mentalmente los problemas del día o planificar el día siguiente mientras se está acostado, todo ello activa el eje del estrés e impide que el cuerpo entre en un estado de relajación profunda. Cuando la mente está inquieta, el cuerpo responde con tensión muscular, aceleración del ritmo cardíaco y respiración irregular. Y, en este escenario de alerta constante, el cuerpo tiende a interpretar cualquier estímulo interno como una señal de urgencia, incluyendo una vejiga ligeramente llena. El miedo a no poder retener la orina o a perder el control durante el sueño también es una preocupación recurrente entre las personas mayores, lo que, paradójicamente, aumenta la probabilidad de despertarse durante la noche. Estos pensamientos condicionan al cerebro a despertarse a intervalos, creando un patrón de sueño interrumpido,
que se retroalimenta noche tras noche. Ante todos estos elementos, queda claro que los hábitos nocturnos tienen un peso enorme en la calidad del sueño y en el funcionamiento del sistema urinario. Forman una red de pequeños comportamientos que por sí solos pueden parecer inofensivos, pero que sumados generan un impacto fisiológico significativo. Y la buena noticia es que muchos de estos hábitos pueden ajustarse con relativa facilidad, siempre que haya conciencia y disposición para observar la propia rutina con más atención. Sin embargo, tan importante como corregir estos comportamientos es comprender cómo la forma en que dormimos, la postura corporal, el tipo de colchón e incluso la posición de la vejiga durante el descanso también influyen directamente en la necesidad de orinar durante la noche. Este es el siguiente aspecto que merece especial atención, ya que el cuerpo, incluso en reposo, responde físicamente a la forma en que se coloca, y el simple hecho de elegir una posición inadecuada para dormir puede ser el detalle que está saboteando sus noches, sin que usted se dé cuenta. Cuando hablamos de la frecuencia urinaria nocturna, casi siempre nos centramos en aspectos como la alimentación, los medicamentos o las enfermedades preexistentes. Sin embargo, hay un factor que a menudo se ignora y que puede ser decisivo para quienes buscan noches más tranquilas: la posición en la que se duerme. Parece demasiado simple para ser relevante, pero lo cierto es que la postura corporal durante el sueño influye directamente en la presión sobre la vejiga, la circulación de líquidos en el cuerpo, la actividad de los riñones e incluso el funcionamiento del sistema nervioso. En las personas mayores, cuya estructura física ya ha sufrido diversos cambios con el paso del tiempo, como la pérdida de masa muscular, el debilitamiento del suelo pélvico y alteraciones en la columna vertebral, la forma en que el cuerpo descansa en la cama puede determinar si la vejiga permanecerá tranquila o se volverá hiperactiva durante la noche. Para comprender esta relación, primero hay que fijarse en la distribución de los líquidos corporales durante el sueño. A lo largo del día, mientras estamos de pie o sentados, la gravedad tiende a concentrar los líquidos corporales en las extremidades inferiores, especialmente en las piernas y los tobillos. Por eso muchas personas notan hinchazón en las piernas al final del día. En el momento en que nos acostamos, esta distribución cambia. Los líquidos que se habían acumulado en las piernas comienzan a volver a la circulación general y pasan por los riñones, que entonces aumentan la producción de orina. Esto ya explicaría, en parte, por qué tantas personas sienten la necesidad de orinar justo después de acostarse o en las primeras horas de la noche. Ahora, imagina cómo se agrava esta situación si la posición para dormir favorece aún más este desplazamiento de líquidos o comprime órganos como la vejiga o los riñones. La posición incorrecta amplifica esta redistribución e intensifica las señales que el cuerpo envía al cerebro para vaciar la vejiga, incluso si aún no está completamente llena. Una de las posiciones más comunes y a menudo problemáticas es dormir boca arriba. Esta postura, conocida como decúbito dorsal, puede parecer cómoda a primera vista, pero tiene efectos importantes sobre la vejiga y el sistema urinario. Cuando una persona duerme en esta posición, el peso de los órganos abdominales descansa directamente sobre la vejiga. En personas con debilitamiento de la musculatura pélvica, común en los ancianos, esta presión constante puede provocar estímulos urinarios prematuros. Además, la relajación natural del esfínter urinario durante el sueño puede, en este contexto de presión abdominal, inducir la sensación de urgencia o incluso pequeñas pérdidas de orina, especialmente en personas que ya padecen incontinencia leve. Aún más importante es que esta posición no favorece el drenaje linfático eficiente ni la redistribución armónica de los líquidos, lo que puede dar lugar a una mayor retención de líquido en los tejidos y, en consecuencia, a un mayor volumen de orina producido en las primeras horas de la noche. Dormir de lado, especialmente sobre el lado izquierdo, tiende a ser más beneficioso para el funcionamiento del sistema urinario. Esta posición favorece la circulación sanguínea y linfática, reduce la presión sobre la vejiga y mejora la función renal. Esto se debe a que el riñón izquierdo, aunque ligeramente más alto que el derecho, tiende a drenar mejor cuando el cuerpo está en decúbito lateral izquierdo. Esta posición también alivia la compresión de los grandes vasos sanguíneos, como la vena cava inferior, lo que optimiza la circulación y evita la acumulación innecesaria de líquidos en los tejidos. Para las personas con reflujo gastroesofágico, otro factor que perturba el sueño y puede aumentar indirectamente la frecuencia urinaria, dormir sobre el lado izquierdo también ofrece alivio, reduciendo los episodios nocturnos de ardor o malestar abdominal. Sin embargo, incluso en esta posición considerada ideal, es necesario prestar atención a la calidad del colchón y la almohada, ya que una alineación inadecuada de la columna
o la cadera puede provocar dolor y rigidez, lo que también fragmenta el sueño y aumenta la percepción de estímulos internos como la vejiga ligeramente llena. Dormir boca abajo, una posición conocida como decúbito ventral, es una de las menos recomendadas, especialmente para las personas mayores. Además de forzar la curvatura natural de la columna y comprometer la respiración, esta postura presiona directamente la vejiga contra el colchón, creando una sensación de incomodidad constante. Aunque algunas personas dicen sentirse relajadas en esta posición, puede desencadenar contracciones involuntarias en la musculatura pélvica, lo que, en personas con vejiga hiperactiva, supone una invitación al despertar precoz por la sensación de urgencia urinaria. Además, esta presión constante puede irritar los nervios que rodean la vejiga y la uretra, intensificando la sensibilidad de la zona durante el sueño. Otro elemento fundamental relacionado con la posición al dormir es la calidad del soporte que ofrece la cama. Un colchón demasiado blando o, por el contrario, excesivamente firme, puede generar puntos de presión en el cuerpo que comprometen la circulación y favorecen la retención de líquidos. Lo ideal es un colchón que permita la alineación adecuada de la columna, sostenga las curvas naturales del cuerpo y distribuya el peso de manera equilibrada. Además, el uso de almohadas colocadas estratégicamente, por ejemplo, entre las rodillas cuando se duerme de lado, puede ayudar a estabilizar la postura y reducir la tensión en la pelvis, protegiendo indirectamente la vejiga. Estos detalles pueden parecer insignificantes, pero en conjunto marcan una diferencia significativa en la forma en que el cuerpo reacciona durante la noche. Por último, está la cuestión del entorno que rodea al cuerpo. La forma en que la vejiga responde a los estímulos también se ve influida por la temperatura corporal, el nivel de ruido e incluso la textura de las sábanas. Un entorno frío, por ejemplo, provoca vasoconstricción periférica, lo que hace que los riñones filtren más orina. Además, el frío activa el reflejo vesical, estimulando la contracción de la vejiga. En personas sensibles, el simple contacto con sábanas frías o una ligera corriente de aire puede ser suficiente para generar la necesidad de levantarse para orinar. Por lo tanto, cuidar la temperatura, llevar ropa de dormir adecuada y utilizar mantas cálidas, pero transpirables, son aliados importantes para mantener la vejiga tranquila durante la noche. La suma de estos factores físicos y sensoriales determina el estado de relajación del cuerpo, y este estado es el que permitirá al sistema urinario funcionar en ritmo de reposo y no en estado de alerta. Al comprender que la posición para dormir no es solo una elección de comodidad, sino una decisión que influye directamente en el funcionamiento fisiológico del cuerpo, es posible empezar a tomar decisiones más conscientes y estratégicas para mejorar la calidad del sueño. Y como hemos visto hasta ahora, el sueño y el sistema urinario están más conectados de lo que se imagina. Pero además de la postura física, hay prácticas que pueden incorporarse a la rutina nocturna para preparar el cuerpo y la mente para un descanso profundo. Caminar un poco al final de la tarde, hacer estiramientos suaves antes de acostarse, practicar técnicas de respiración y establecer horarios fijos para acostarse y levantarse. Todos estos comportamientos conforman lo que llamamos higiene del sueño, y son precisamente estas prácticas las que exploraremos a continuación, ya que el cambio duradero solo se produce cuando se transforma el entorno interno y externo al mismo tiempo. En el universo de la salud del sueño, pocas cosas se subestiman tanto como la rutina nocturna. Para muchas personas, especialmente los ancianos, la noche se ve solo como el final del día, el momento de acostarse y dormir. Pero lo que viene antes de eso, las elecciones, los gestos, los hábitos, los estímulos, moldea profundamente la forma en que el cuerpo descansará. Y en el caso de la nicturia, la necesidad frecuente de orinar durante la noche, la calidad de la preparación para el sueño puede marcar la diferencia entre una noche interrumpida y una noche reparadora. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, no es necesario recurrir a medicamentos o soluciones radicales. Pequeños cambios en el comportamiento diario, cuando se repiten con regularidad e intención, tienen el poder de reeducar el organismo, mejorar la función del sistema urinario y restaurar el ciclo natural del sueño. Estas prácticas son lo que llamamos rutinas saludables y, en el contexto de la nicturia, se convierten en poderosas herramientas de transformación. La primera y quizás más importante de ellas es establecer un horario regular para dormir y despertarse. El cuerpo humano funciona según ritmos biológicos, como el ciclo circadiano, que regula no solo el sueño, sino también la producción hormonal, la digestión, la temperatura corporal y, por supuesto, la producción de orina. Cuando estos horarios se vuelven irregulares, dormir un día a las 21:00
otro a las 23:30. Levantarse tarde o temprano sin un patrón, el organismo pierde su sentido de la previsibilidad y entra en desequilibrio. Para el sistema urinario, esto significa confusión. Los riñones no saben cuándo deben reducir la producción de orina, la vejiga no aprende a retenerla durante periodos más largos, y el cerebro interpreta cualquier sensación como una señal de alerta. Crear un ritual nocturno con horarios constantes enseña al cuerpo a desacelerar y respetar el tiempo de descanso. Este ritual puede incluir apagar las luces, reducir los estímulos sonoros, leer un libro ligero, o practicar la respiración profunda. Lo importante no es solo lo que se hace, sino la repetición con intención. Otro punto esencial es la inclusión de actividades físicas ligeras al final de la tarde o al comienzo de la noche, como una caminata tranquila de 20 a 30 minutos, estiramientos suaves o incluso ejercicios de relajación. El movimiento corporal, en este momento del día, tiene múltiples beneficios. Mejora la circulación, reduce la acumulación de líquidos en las piernas, disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y prepara el organismo para el descanso. Para las personas mayores, caminar es especialmente beneficioso porque activa el retorno venoso, es decir, facilita la eliminación de líquidos durante el día, reduciendo la cantidad que se procesará durante la noche. Además, caminar al aire libre, si es posible, al final de la tarde, expone el cuerpo a la luz natural, lo que ayuda a regular la producción de melatonina por la noche. Este simple hábito puede hacer que los riñones reduzcan su actividad nocturna y entren en el ritmo natural de reposo, lo que contribuye directamente a la reducción de la frecuencia urinaria nocturna. La reducción gradual de la ingesta de líquidos en las horas previas al sueño también forma parte de esta rutina inteligente. Como ya se ha mencionado en temas anteriores, no se trata de deshidratar el cuerpo, sino de ajustar el ritmo de hidratación a lo largo del día. Lo ideal es beber la mayor parte del agua entre la mañana y la media tarde, reduciendo significativamente después de las 18:00. Sin embargo, esta reducción debe ir acompañada de otros cuidados. Por ejemplo, es fundamental eliminar los alimentos muy salados en la cena, ya que la sal provoca sed. Del mismo modo, evitar los tés diuréticos, el café, los refrescos o los zumos ricos en azúcar ayuda a no estimular la vejiga durante las horas de descanso. Más que reducir los líquidos, es importante crear el hábito de vaciar la vejiga 2 veces antes de acostarse. Una primera vez justo después de comenzar el ritual nocturno y otra inmediatamente antes de acostarse. Esta sencilla estrategia enseña al cuerpo a asociar la cama con un estado de vejiga vacía, lo que reduce significativamente los estímulos nocturnos para orinar. Dentro de esta lógica, también cobran importancia las prácticas de relajación mental y emocional. El estrés, la ansiedad y los pensamientos acelerados son saboteadores silenciosos del sueño. A menudo, la persona incluso vacía físicamente la vejiga, pero la mente permanece en estado de alerta, interpretando cualquier malestar interno como motivo para despertarse. Técnicas como la respiración diafragmática, la meditación guiada, escuchar sonidos suaves de la naturaleza o incluso la oración silenciosa son recursos que ayudan al sistema nervioso a pasar del estado simpático, alerta, al estado parasimpático, descanso. Cuando este botón interno se activa con frecuencia, el cuerpo aprende a responder con menos sensibilidad a estímulos leves, como una pequeña cantidad de orina en la vejiga. Este entrenamiento silencioso de la mente y el cuerpo da como resultado una mayor tolerancia fisiológica y un sueño más profundo e ininterrumpido. También cabe destacar la organización del entorno físico donde se duerme. Una habitación oscura, silenciosa y con una temperatura agradable es más que un lujo. Es una necesidad para que el cuerpo entre en un verdadero reposo. En ambientes muy cálidos, el cuerpo pierde agua a través del sudor y aumenta la actividad renal. En ambientes demasiado fríos, se producen contracciones de los vasos sanguíneos y se activan los reflejos vesicales. Lo ideal es un equilibrio térmico, con ropa cómoda, mantas transpirables y, si es necesario, el uso de humidificadores o ventiladores silenciosos. Eliminar las luces artificiales, apagar los aparatos electrónicos y mantener el móvil alejado también forma parte de la rutina de higiene del sueño. El cuerpo debe percibir el dormitorio como un espacio de descanso absoluto y no como una extensión del salón, de la televisión o de la actividad mental. Cuanto más se acerque el ambiente a un nido sensorial, más se relajará el organismo y menos activa estará la vejiga. Es natural que, con el paso de los años, el cuerpo sufra transformaciones. Algunas son sutiles y silenciosas, otras más evidentes e incómodas. La necesidad de orinar por la noche,
por ejemplo, suele atribuirse únicamente a la edad o a los hábitos cotidianos, pero no siempre es así. En muchos casos, la nicturia puede ser el primer signo de que algo más profundo está sucediendo en el organismo, e ignorarla puede significar perder la oportunidad de identificar una afección médica que requiere atención. Hay una línea muy fina entre lo que se considera normal en el envejecimiento y lo que puede ser indicio de un problema mayor. Por eso, observar el propio cuerpo, reconocer patrones y, sobre todo, saber cuándo es el momento de buscar ayuda profesional es una forma de autocuidado tan importante como comer bien o dormir bien. Una de las primeras señales de alerta es el aumento repentino de la frecuencia urinaria nocturna, sin un cambio claro en los hábitos. Si una persona solía despertarse una vez por noche para orinar y en cuestión de días o semanas pasa a levantarse 2, 3 o más veces, incluso manteniendo la misma alimentación, hidratación y rutina de sueño, este patrón merece atención. Los cambios bruscos en el ritmo urinario pueden estar provocados por infecciones del tracto urinario, trastornos hormonales, enfermedades renales o incluso alteraciones neurológicas. Cuando el cuerpo pierde el control sobre su propio ritmo, nos indica que está luchando por mantener el equilibrio. Y la vejiga, al ser un órgano muy sensible, suele ser uno de los primeros en reaccionar. No es necesario sentir dolor para que algo vaya mal. El simple cambio repentino en el patrón ya es motivo suficiente para buscar orientación médica. Otro síntoma que no debe ignorarse es la urgencia urinaria acompañada de dolor, ardor o molestias al orinar. A menudo, las personas mayores tienden a normalizar estos signos, tratándolos como parte del envejecimiento, pero no lo son. Estos síntomas pueden estar asociados a infecciones urinarias, que cuando son recurrentes pueden causar complicaciones graves, o a inflamaciones de la vejiga, como la cistitis intersticial, el ardor al orinar, la sensación de que la vejiga nunca se vacía completamente, o la presencia de orina turbia y con olor fuerte. No son detalles insignificantes, son indicios claros de que existe un desequilibrio infeccioso o inflamatorio. Si hay fiebre asociada, dolor en la parte baja de la espalda, o cansancio extremo, el cuadro puede indicar una infección renal que requiere tratamiento inmediato. Cuanto antes se diagnostique el problema, más sencilla y eficaz suele ser la intervención. Además de las infecciones, es fundamental estar atento a la presencia de sangre en la orina, aunque sea en pequeñas cantidades. La hematuria, nombre técnico de este síntoma, puede estar causada por infecciones, cálculos renales, traumatismos o, en casos más graves, por tumores en el tracto urinario. La sangre no siempre aparece con un color intenso. A veces, la orina solo adquiere un tono más oscuro, tirando a marrón o rojizo. Y como muchas personas mayores toman medicamentos anticoagulantes, se tiende a asociar este color con los efectos de estos medicamentos. Pero ningún episodio de sangre en la orina debe ignorarse, ni tratarse con un autodiagnóstico. Unos sencillos exámenes como un análisis de orina o una ecografía pueden aclarar el origen del síntoma y permitir un tratamiento precoz y eficaz. El silencio ante señales como estas puede salir caro. Otro aspecto menos visible, pero igualmente importante, es la relación entre la nicturia y las enfermedades crónicas. En las personas con diabetes, por ejemplo, la micción frecuente, incluso durante la noche, puede ser uno de los primeros indicios de que los niveles de glucosa están descontrolados. El exceso de azúcar en la sangre hace que el cuerpo intente eliminar esa glucosa a través de la orina, aumentando el volumen de filtración renal. Lo mismo ocurre con la insuficiencia cardíaca. Durante el día, el cuerpo puede retener líquidos en las piernas y por la noche, al acostarse, estos líquidos vuelven a la circulación y son eliminados por los riñones en las primeras horas de la madrugada. Esto explica por qué muchas personas mayores con problemas cardíacos se despiertan con frecuencia para orinar poco después de acostarse. En los casos de apnea del sueño, otro problema que a menudo se descuida, la fragmentación del sueño provoca estímulos hormonales que aumentan la producción de orina nocturna. En estas situaciones, no basta con reducir la ingesta de líquidos o cambiar la posición al dormir. Es necesario tratar la causa original. También hay un factor que a menudo se olvida: los cambios neurológicos asociados al envejecimiento. Enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple y otros síndromes que afectan al sistema nervioso pueden comprometer el control de la vejiga. A veces, la pérdida de este control se manifiesta primero por la noche, cuando el cerebro está menos alerta, y la comunicación entre los centros de mando del cerebro y la vejiga
se vuelve más frágil. Cuando hay dificultad para retener la orina, sensación de urgencia sin motivo aparente o episodios de incontinencia nocturna, es necesario investigar más a fondo. La evaluación con un urólogo o neurólogo puede revelar causas sutiles, pero importantes, de los síntomas urinarios. Cuanto antes se detecten estos cambios, mayores serán las posibilidades de preservar la autonomía y la calidad de vida del paciente. Además de los signos físicos, también hay que tener en cuenta los impactos emocionales y funcionales de la nicturia, que no pueden ignorarse. Cuando una persona mayor empieza a tener miedo de dormir por la necesidad de levantarse varias veces para orinar, o cuando empieza a limitar su ingesta de agua por miedo a tener un accidente por la noche, el problema ya ha traspasado los límites de la vejiga, ha pasado a afectar la seguridad, la autoestima y la tranquilidad de la persona. Los casos de caídas nocturnas al intentar ir al baño, la ansiedad antes de dormir y la sensación constante de cansancio a lo largo del día son indicativos de que la nicturia está afectando la vida de manera significativa. En estos casos, buscar ayuda no es solo una decisión sensata, sino un gesto de protección de la propia dignidad y bienestar. Por todo ello, es fundamental que la nicturia no se considere una simple consecuencia de la edad, sino un síntoma que merece ser comprendido, investigado y, cuando sea necesario, tratado con ayuda profesional. Los avances de la medicina y la geriatría ofrecen hoy en día innumerables herramientas, desde pruebas de imagen y análisis de laboratorio hasta terapias conductuales y medicamentos modernos, capaces de mejorar significativamente la condición urinaria nocturna. Pero el primer paso es siempre reconocer cuando el cuerpo está pidiendo ayuda. Y es precisamente esta escucha atenta al cuerpo lo que nos lleva al siguiente punto esencial: comprender que el camino hacia noches más tranquilas no depende solo de lo que evitamos, sino también de lo que decidimos incorporar conscientemente a nuestro día a día, acciones, elecciones, posturas y actitudes que, sumadas, construyen una vida con más calidad, seguridad y autonomía.